Presidente, lo primero, pues, saludar a la comisión de expertos, al señor ministro, a los funcionarios del gobierno, viceministros. Yo creo que este es un debate muy importante. Yo creo que es la oportunidad para empezar a mirar con detenimiento y no a las carreras el sistema, la estructura tributaria y fiscal que el país se merece, hacerlo con el mayor juicio, con todo el análisis y con el tiempo necesario y requerido. Creo que el país hoy atraviesa una situación económica y fiscal que nos puede llevar a una crisis o puede considerarse también un momento oportuno para reevaluar las posiciones y las políticas en materia económica que se han venido considerando. Por ejemplo, nosotros hemos analizado mucho en esta comisión con todos nuestros compañeros la altísima dependencia que ha tenido la economía en el petróleo básicamente y en los hidrocarburos, y esa dependencia se agrava porque Colombia no es un país productor grande de hidrocarburos, a duras penas tenemos 6 años de reservas. Yo creo que, y eso es uno de los elementos que motivó a que lleváramos a cabo esta discusión y este debate, que es el momento adecuado, es el momento oportuno para que Colombia revise esa organización económica y podamos de otra forma de construir industria, construir agroindustria y y para eso yo considero que un sistema tributario amistoso que le dé la bienvenida a ese tipo de inversión es necesario. Entonces, pues yo básicamente quiero hacer yo había preparado una presentación muy al estilo introducción, pero entiendo y considero que ha sido buena la decisión de la presidencia, pues de hacer primero el reporte, pero de todas maneras voy a hacer la presentación. Yo creo que complementa algunas cosas, en otras voy a repetir lo que la comisión ha dicho. Lo primero, pues, que el país indudablemente entra en el 2015 en una situación económica más difícil a la de los últimos 4 años. Yo creo que durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos, el país ha tenido unas condiciones económicas favorables y que ahora se encuentra en unas condiciones un poco más difíciles, que inclusive empiezan a generar alertas, la principal de ellos, la caída estrepitosa de la cotización del precio del petróleo, que ha tenido unos efectos de corto plazo muy relevantes, y es que ha permitido, ha generado, mejor dicho, una caída en los términos de intercambio. Lo veíamos en el reporte del Banco de la República hace pocos días, una caída muy fuerte de los ingresos fiscales, un aumento del déficit de la cuenta corriente, la devaluación del precio del peso comparado con el dólar, una devaluación mucho más alta que cualquier país de América Latina, que ronda el 30%, y todo eso ha llevado a que todas las proyecciones de crecimiento hayan corregido a un crecimiento mucho menor al que se esperaba y a una mayor inflación, en algún sentido creado por la devaluación de la moneda y en gran medida, según el reporte del Banco de la República, por algunos aspectos coyunturales. Los ingresos que provienen de la actividad minero-energética en el año 2013 representaban el 3,5% del ingreso de todos los colombianos, en el 2015 el 1,2%, y es probable, según estudios de Fede Desarrollo, que en los próximos años represente apenas el 1%. Lo segundo es que la confianza, y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes de la economía, la confianza también viene cayendo y desde donde la miremos,
Y yo creo que en esto, la última reforma tributaria, que debo decir, fue una reforma hecha corriendo, hecha en un semestre, que no fue una reforma bien planificada, no es la reforma que queremos, no es el estilo de reforma que queremos promover desde hoy, no es una reforma que quiere cambiar la estructura de los ingresos tributarios de Colombia, sino que fue una reforma para salvar unos ingresos, para salvar un recaudo. Fue una reforma pensada solamente en el recaudo, pero que ya empieza a tener efectos en la economía, y yo pienso que sí tiene efectos en la confianza. Colombia, en el índice de confianza del consumidor, está llegando a los niveles que tenía en el año 2009. El índice de confianza comercial también viene con tendencia a la baja, el índice de confianza industrial también viene con tendencia a la baja, y todos posteriores a esas tendencias, posteriores a la puesta en vigencia de la última reforma tributaria. Entonces, como decíamos, entonces tengo que decir, en esa reforma tributaria que nosotros no acompañamos, lo tengo que repetir, sí acompañamos la creación de la comisión. Nosotros estamos de acuerdo con el trabajo que ustedes vienen haciendo, y les debo también reconocer lo siguiente a los señores expertos: 11 reuniones este año supera de lejos la expectativa que yo tenía. El informe que ustedes han traído hoy, que recoge un gran diagnóstico del sistema tributario, supera las expectativas que yo tenía. Y debo decir que lo que sí me dejó confundido fueron las declaraciones del presidente Santos la semana pasada, en la que dijo que la reforma tributaria estructural no es necesaria. Y vamos a ver que no solamente es necesaria, sino supremamente urgente, y por eso es tan importante este debate. Como decíamos al comienzo, todos los centros de pensamiento, el propio Banco de la República y los organismos internacionales han coincidido en que el crecimiento de este año va a ser muy inferior a lo que se había proyectado meses atrás. Siguiente, por favor. Y ahora sí, entrando en materia, un estudio realizado por el propio FEDESarrollo, que yo creo que lo recoge el informe, ha dicho que Colombia va a tener un déficit fiscal que va a ir creciendo en los próximos años debido a varios choques, debido a la promoción rural, debido a pensiones, debido a el sistema de salud, a la calidad en educación, a primera infancia, a choques externos como una menor tasa de interés. Ese no se ha presentado en gran medida, pero sí un choque externo como la caída del precio del petróleo, que además, hay que decirlo, en ese estudio de FEDESarrollo se pensaba se podía caer a $80, alrededor de $80, es cierto, doctor Villar. Yo creo que hoy está mucho menos, es decir, ese choque se lleva el resto de choques. Hay cosas que no considera ese estudio, y es, por ejemplo, el impacto fiscal que va a tener las concesiones de 4G. Son 67 billones de pesos, el 8%, equivale al 8% del PIB. Unos posibles costos por una posible firma de un acuerdo de paz, en eso no se ha profundizado, pero se habla todos los días. Aquí en algún debate de control político, el senador Roy Barreras calculaba que eso podía estar costando alrededor de 90 billones de pesos. Entonces, en ese sentido, el déficit que venía calculando, sumando los choques negativos que el estudio de FEDESarrollo calculaba, pueden ser aún mucho mayores, con lo cual reiteramos la necesidad de una reforma, no solamente desde el punto de vista de recaudo, sino, y yo creo que en eso la Comisión está actuando bien. La Comisión no está mirando la posible reforma pensando solamente en el recaudo. El recaudo es fundamental, pero también pensando en que sea eficiente para la economía colombiana, y yo creo que eso hay que aplaudirlo y eso hay que felicitarlo. Pero también hay que decir que hay impuestos con los cuales no estamos de acuerdo,
pero que se van a acabar y que van a afectar negativamente las condiciones fiscales y los ingresos de la nación. El impuesto a la riqueza se acaba en el 2018, a la persona jurídica, a las personas naturales en el 2019, la sobretasa del CRE en el 2019 y el GMF 4 por mil debe acabarse entre 2019 y 2021, con lo cual entre 2013 a 2021 los ingresos como porcentaje del PIB van a pasar del 16,9, casi 17% al 13,8%, y por esa razón también, desde esa óptica, desde ese punto de vista, también es necesario. Yo creo que Colombia necesita entonces una reforma que sea eficiente económicamente, ya lo habíamos dicho, yo creo que en eso la comisión de expertos está alineado, que tenga sencillez administrativa, el doctor Perry lo decía, es que no todo lo que tiene el 4 por mil, el GMF es malo, tiene una facilidad administrativa muy expedita, muy fuerte, es muy fácil de recaudar y es muy fácil de administrar, que sea flexible, que este sistema tributario que vamos a empezar a preparar a partir de ahora no tenga que revisarse cuando cambie de nuevo la tendencia a los precios del petróleo o cuando cambie la tendencia cuando haya una crisis financiera como la que se presentó en el 2009. Cuando haya esos choques, este sistema sea lo suficientemente flexible que permita adaptarse a esas situaciones de la economía interna y externa, que tenga responsabilidad política y, por último, que tenga lo que la Constitución exige que tenga, y es justicia, que tenga equidad y que tenga progresividad. Entonces quiero mostrar esta gráfica que me parece muy valiosa. Esta es una gráfica que demuestra tres variables muy importantes. La primera es la tasa efectiva de tributación, que está sobre el eje de la Y, que está sobre el eje vertical, y muestra que Colombia es la segunda en América Latina en tasa efectiva de tributación, solamente superada por Argentina. Y en el eje horizontal demuestra cuánto es el nivel de recaudo. Y yo siempre he visto al gobierno, y lo digo de manera constructiva, siempre he visto al gobierno preocupado por ese indicador, preocupado por el indicador de recaudo como porcentaje del PIB, pero no nos hemos dado cuenta que es que ya no tenemos más donde crecer la tasa, porque seguimos creciendo la tasa, pero no crece el recaudo. Y si comparamos a Colombia con otros países parecidos, por ejemplo, con México y con Chile, con tasas efectivas de tributación mucho menores, tienen un recaudo muy similar. El tamaño del círculo simplemente mide el tamaño del ingreso per cápita de cada país, simplemente para tenerlo también en consideración. Sudáfrica recauda más que Colombia con una tarifa efectiva menor, de tributación menor. Ahí comparamos con mi equipo Colombia con América Latina y Colombia con países similares que son los llamados CIBELs, con Sudáfrica, con Vietnam, con Turquía. Colombia se parece mucho. Turquía, por ejemplo, Turquía también tiene una tasa de efectiva de tributación casi de la mitad de Colombia y recauda lo mismo. Entonces yo creo que la solución no está en más impuestos. Yo creo que la solución está en tener un sistema de recaudo más eficiente, un sistema administrativo, muchas de las cosas que ya se han dicho, y yo creo que eso lo tengo que aplaudir, pero no se puede, lo que no puede considerarse y no puede interpretarse de este debate por nada del mundo, es que para mejorar el sistema tributario hay que subir impuestos. Yo creo que Colombia tiene unas condiciones para tener un sistema tributario sin la necesidad de subir impuestos. Cuando comparamos a Colombia, entonces, ya entrando un poco más en materia, lo decía muy bien el informe, Colombia tiene algunos impuestos que otros países no tienen. Por ejemplo, el impuesto a la nómina, que si bien en la reforma del año 2012 se redujo bastante y ha ayudado a fomentar el empleo formal, aún Colombia conserva un impuesto sobre la nómina que otros países de América Latina no lo tienen y que tampoco
o que lo tienen muy poquitos. Colombia también mantiene un impuesto al patrimonio muy superior al de América Latina, pero donde estamos bajitos es en de bienes y servicios, y también estamos altos en renta y utilidades. Tal vez ahí es donde más se ha avanzado, y donde hoy además hay un sistema supremamente complejo. Hay diferentes tipos de impuestos para diferentes tipos de personas, diferentes tipos de forma de recaudo, algunos con destinación específica, otros sin destinación específica. Ahí yo creo que hay un espacio para trabajar. Lo habíamos visto y lo advertimos durante la discusión de la última reforma tributaria. Este es un sistema que asfixia a las empresas. Colombia tiene la tarifa de renta más alta de América Latina y tiene la tasa efectiva de tributación la tercera de América Latina. Entonces, estamos viendo y está empezando a pasar lo que nosotros advertíamos. Muchas compañías prefiriendo producir desde México, producir desde Nicaragua, prefiriendo producir desde Costa Rica, desde otros países de Centroamérica, donde tienen algunas ventajas que ofrece Colombia, pero tiene unos sistemas tributarios, en algunos casos no más baratos, sino más sencillos, en otros casos mucho más baratos. Y podemos ver que el efecto de la última reforma tributaria, por ejemplo, en cuanto al el impacto de la reforma tributaria sobre la tasa efectiva de tributación comparada para cada tipo de empresas. Vemos que el impacto en empresas pequeñas no fue mayor, inclusive hay cierto alivio, pero en empresas medianas y grandes Colombia pasó de un 53,6%, si la reforma hubiera quedado con una tarifa de 50,4% y pasó a una de 57%, y en empresas grandes pasó de 48,3%, sin la reforma hubiera quedado en 42,3%, y con la reforma pasó al 51%, y nos hizo mucho menos competitivos la tasa de tributación en los países de la Alianza del Pacífico. Aquí comparando con los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en pequeñas empresas, Perú tiene una tasa de 38,5%, Chile tiene una de 30%, México tiene 44% y Colombia tiene una de 49%. En empresas medianas, Perú tiene 44%, Chile 33%, México 45% y Colombia 57%. En empresas grandes, Perú tiene 38%, Chile 27%, México 40% y Colombia 51%. Entonces ya empezamos a ver por qué es que empresas como por aquí lo tengo, como Bayer, como Collantas Michelin, como la Mazda, como Bravel Mining, como Colombiana Automotriz, como Polar y como Chicles Adams deciden trasladarse. No es casualidad. Puede ser que en Colombia hay problemas de logística, que en Colombia hay problemas en insumos, pero no es casualidad que una vez se implemente esta reforma tributaria, estos países estas compañías decidan empezar a trasladarse hacia otros países. La complejidad del sistema. Entre el año 2006 y 2010 algo de avance hubo. Tomaba 450 horas alistarla y realizar todo el trámite del pago de impuestos. En el año 2010 pasó a 200. En el año 2014 la tendencia empieza de nuevo a cambiar y empieza a subir en tiempo y horas. Siguiente. Y vemos cómo, otra vez me soporto en los informes de Fede Desarrollo, cómo impacta en la inversión, y lo habíamos dicho. Un cambio en la tarifa efectiva de tributación de un punto porcentual tiene un impacto de 0,52% en la inversión, y de 3 puntos porcentuales tiene un impacto de 1,5% en la inversión. La caída en la inversión este año es evidente, y en gran medida
se debe a la caída del precio del petróleo, eso no nadie lo va a poner en duda, pero en 1,5% se debe a también la puesta en marcha, en vigencia de la última reforma tributaria. Y eso podría generar en una caída del empleo de 132.000 empleos. Y ya lo decíamos también ahorita, Colombia, lo señalaba el informe, lo señalaba muy bien, en una gráfica mejor que esta, pero esta gráfica también lo señala. Es un país, pero primero la anterior, Colombia, a pesar del esfuerzo que hace en materia tributaria, ese esfuerzo no repercute en una mejor redistribución del ingreso, que es el gran esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Si para eso existen los impuestos y para eso existe un Estado social de derecho, para que haya una redistribución del ingreso, y ya veíamos en la gráfica que presentaba la Comisión y en esta gráfica que Colombia no está aumentando o mejorando la redistribución del ingreso, así que de nada nos sirve además tener una tarifa tan alta. Entonces hay algunas cosas que yo sí quiero dejar como preguntas. ¿Por qué somos un país con bajo recaudo tributario cuando tenemos una de las tasas efectivas de tributación más altas del mundo? ¿Por qué, siendo los de los sistemas con mayor presión tributaria, por qué no logramos disminuir la desigualdad? ¿Por qué no disminuye la desigualdad? ¿Por qué no estamos incentivando la inversión y la atracción de nuevas empresas? ¿Y por qué no estamos reduciendo la informalidad? Tenemos un recaudo bajo. Se dice que la DIAN solo inspecciona el 0,1%, ya lo señalaba la doctora Catalina, muy importante decir que la DIAN requiere algunos instrumentos que puedan mejorar su capacidad de inspección. En América Latina es alrededor del 3%, estas son cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. La OCDE, también lo señalaba la Comisión, estima que la evasión en Colombia es del 6% del PIB, la DIAN creo que lo estima un 4, un 3%, sigue siendo una cifra muy, muy grande, y yo me atrevo a lanzar una hipótesis de por qué hay una evasión tan grande en Colombia, y la voy a dejar para el final. Siguiente. Las entidades territoriales. Indudablemente, aquí en cada periodo, senador Guerra, usted que lleva una experiencia larga en esta comisión, se están estudiando nuevas y nuevos estampillas. Aquí una discusión ahorita, decían que habían 250 estampillas. Y mañana tenemos la discusión de otra estampilla, y yo creo que hay que discutirla, nos corresponde, pero ojalá esta reforma que se está planteando pueda recoger eso. Es que esas estampillas también están encareciendo el costo de contratación en Colombia. Ya tenemos muchas dificultades en contratación en Colombia, para que ahora a través de las estampillas sigamos aumentando esas dificultades. Y si hay 250 estampillas, imagínense esa dificultad aún mayor. Yo creo que hay que buscar la forma de manera general se pueda recoger y esos ingresos se puedan, porque es que son ingresos que son necesarios en muchos casos en esas entidades territoriales. Siguiente. Entonces tenemos un sistema tributario muy complejo. A manera de resumen, me encuentro donde encontramos que hay países que con menor tasa efectiva de tributación tienen un mejor ingreso per cápita, donde hay países que con menor tasa efectiva de tributación presentan una menor tasa de pobreza. Nuestra tasa no disminuye la pobreza. Países que con menor tasa de tributación tienen mejores niveles de desempleo, o de empleo, mejor dicho. Países que con tasas de tributación tienen menores desigualdad. Países que tienen mejor recaudo presentan menos índices de desigualdad. Los países de la Alianza del Pacífico tienen mejores tasas,
de inversión extranjera directa y tienen una menor tasa efectiva de tributación. Esas son, digamos, algunas reflexiones que les quiero dejar. Y quiero cerrar con esta gráfica. Se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer parte, señor presidente, de un concepto muy fácil, muy básico. Si una tarifa es de 0%, el recaudo es de 0%. Pero si una tarifa es del 100%, el recaudo también es del 100%. Colombia tiene una tarifa que ronda el 70%. ¿Y qué podemos ver en esa gráfica? T2, que es alrededor del 70%, recauda menos que T1, que es una tarifa menor al óptimo, pero que recauda más que la tarifa altas que tiene Colombia. Entonces quiero dejarles esa reflexión. Colombia, con un nivel de impuestos tan alto como el que tiene, no va ni siquiera a mejorar el recaudo. Colombia, si no revisa bien este sistema tributario, no solamente no va a mejorar el recaudo, sino que va a tener una economía que ahuyenta la inversión y que espanta la formalización, y que por esos dos conductos no genera empleo y no reduce la desigualdad. Muchas gracias, presidente.